auditorio. El día de hoy traigo para compartir con ustedes el tema de la codependencia emocional que se da entre padres e hijos. Cuando hablamos de que existe una dependencia, la persona intenta cubrir esa necesidad de ser visto, considerado y atendido y lo encubre depositando en otra persona la mayoría de sus acciones e incluso de su energía. Trata de cubrir esos vacíos existenciales que están en su persona y en que en lugar de enfrentarlos, los desvía hacia aquella persona para sentirse importante e incluso útil. Existen muchos padres que tienen mucho miedo a que su hijo crezca debido al elevado apego que tienen hacia ellos. Para buscar intervenir o solucionar este tipo de miedo, buscan sobreinvolucrarse atendiendo a su hijo, tratando de que crezca e incluso proyectándole sus propios sueños y frustraciones, pasando por alto que su hijo tiene que empezar a tomar decisiones. Otro factor que influye para que se dé esta codependencia es que frecuentemente los padres utilizan el chantaje y la manipulación. Al sobreproteger al hijo, se produce una dependencia debido a que el padre anula todos los recursos del niño o la niña y no le permite confiar en sí mismo. Esto limita que explote sus recursos y facilita que el niño aprenda a que papá o mamá le va a solucionar todas las situaciones y eso lo lleva a una zona de confort o de comodidad que no le permite modificar o generar cambios. Aquí se da un fenómeno que se conoce como el eterno Peter Pan. Es decir, ellos no van a crecer por no tener experiencias en la práctica de la vida. Es frecuente ver cómo muchos padres, vuelcan toda su atención y cuidado hacia los hijos, ya que inconscientemente buscan generarle un compromiso a través de los introyectos. Un introyecto es aquella serie de palabras de cultura que nos transmiten nuestros padres de una forma indirecta o directa, pero que no masticamos, que no buscamos conocer o explorar y lo aceptamos como una verdad absoluta. Ellos depositan a través de todo esto en el hijo una deuda donde el hijo se va a sentir comprometido a tener que posteriormente cuidar y atender a los padres como una forma de redituar ese compromiso que adquirieron. Se llega a pensar a través de ese tipo de codependencia que los padres deben y tienen que buscar resolver siempre los conflictos de los hijos y los hijos llegan a pensar que ellos necesitan todo el tiempo atender a los padres. Es decir, cada uno piensa que el otro funciona a partir de ellos. Hay un sinfín de chantajes que utilizamos como padres de forma inconsciente para controlar y manipular esta codependencia. Algunos de ellos es, por ejemplo, hacerles todas las actividades a nuestros hijos, justificándonos con la idea de que ellos no saben hacer las cosas bien. Decirles frecuentemente que todo lo que hacemos lo hacemos por ellos y para que estén bien. Culparlos frecuentemente también de nuestros fracasos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cómo un padre o una madre cuestiona a su hijo el no comprometerse, ya que él como padre dejó de hacer muchos proyectos en su vida para darle todo a su hijo o a su hija? También influye mucho en no permitirles tomar decisiones. Esto con la idea errónea también de que los padres llegan a pensar que lo hacen para que su hijo no se equivoque y obviamente no sufra. Otro factor es el darle responsabilidades que no les tocan. Es común ver en las familias de forma indirecta cómo a un hijo se le da la responsabilidad de ser papá, de ser mamá, de atender a sus hermanos e incluso de ir a pelear al papá irresponsable o a la mamá floja cuando no es su obligación. Esto les hace creer a los hijos que la familia funciona gracias a ellos. Desafortunadamente, al no verse resultados, los padres van a estar cuestionando su mal actuar aparentemente para que la familia funcione y esto genera una culpabilidad en el hijo. Como nos daremos cuenta, esa relación padre-hijo genera una codependencia o es muy alta la probabilidad. En su caso, lo único que va a pasar en el hijo es que va a retardar su crecimiento y los padres van a creer esa responsabilidad de que los hijos no tienen que sufrir y tienen que hacerles todo. ¿Cómo podemos romper esa codependencia? Primero que nada, tienes que entender como padre que la felicidad de tus hijos no es tu responsabilidad y no está en tus manos. Se tiene la concepción errónea de que debes de cubrir para que tu hijo no sufra y pueda sobresalir. Tú como hijo tienes que entender que independientemente de todo lo que hayan hecho tus padres por ti, ellos ya vivieron su propio estilo de vida, sea buena o sea mala.
No tienes que interrumpir tu crecimiento para poder atender sus necesidades y obviamente desprenderte de esa relación que puede ser muy insana. Cuando ambos, padre e hijos, tienen experiencias repetidas de satisfacción, respetan su individualidad, establecen una comunicación clara, va a ser más probable que mentalmente se encuentren estables, que disfruten su relación y obviamente que en mediano plazo tengan una mejor calidad de vida. Pedro, ¿es importante que ambos se den cuenta de que tiene esta codependencia? Es importante, pero prioritario en los papás. Los papás somos quienes facilitamos ese tipo de codependencia a partir de esa serie de conductas. Me queda claro que son inconscientes, pero al final de cuentas somos responsables de ello, donde se busca generar en los hijos esa vinculación para que no se desprendan de nosotros. Cuando el padre se dé cuenta, va a ser más fácil que empiece obviamente a desprenderse. El hijo no se va a desprender porque obviamente cuando le resuelven todo, cuando le hacen todo, cuando tiene todo, es una vida muy cómoda. Y el hijo va a pensar en un primer momento que tiene muchos beneficios. Sin embargo, a mediano y a largo plazo, esas limitaciones, cuando se enfrente a la vida cotidiana o a la realidad, se va a dar cuenta que va a estar muy limitado y va a sufrir bastante. De ahí la importancia de que primero como papás nos demos cuenta, empecemos a modificar conductas. Te decía hace un momento, es cierto, son inconscientes, pero también nos vamos dando cuenta con el paso del tiempo cómo nuestros hijos lo van tomando la medida y eso obviamente va a permitir que empecemos a generar algunos cambios. ¿Qué recomiendas tú, Pedro, para visibilizar esas conductas que dices en muchas ocasiones son inconscientes de los padres? Para que el padre, o así como una frase muy común que se utiliza, se den cuenta. Mira, yo creo que principalmente como padres tenemos que dejar de resolver la vida de nuestros hijos. Erróneamente, y obviamente lo hacemos para cubrir esos vacíos físicos por el ausentismo que tenemos dentro del sistema familiar, como padres se piensa que tenemos que resolverles todo. Hay que dejar de resolverles. La mayoría de los hijos en la actualidad ni siquiera saben tender una cama, no saben agarrar una escoba, no saben preparar ni siquiera algo para desayunar, porque siempre estamos mamá o papá resolviéndoles. Es cierto, en un primer momento van a cometer errores, tal vez van a tender la cama mal, van a, tal vez a quemarse cuando estén haciendo el desayuno, pero eso les va a permitir crecer. Como papás tenemos que empezar a retirarnos. No le va a pasar nada a nuestros hijos. Va a parecer en un primer momento que nuestros hijos van a sufrir mucho, sin embargo, en un lapso de tiempo muy corto logran adecuarse. Los papás somos quienes queremos que en realidad no se desprendan. De hecho, buscamos la forma en que nuestros hijos se sientan tan cómodos que ni siquiera quieran salir de casa para emprender un vuelo ya en un proyecto personal. Es como una forma de amar con la que te dañan, porque en cierta manera te dicen, vete de la casa, haz tu vida, pero no sabes hacer nada, ¿eh? Exacto. Y esa intencionalidad de no sabes hacer nada o de no dejarte hacer las cosas es justo para, pues mira, inconscientemente o en forma no intencional, Me necesitas. Me vas a necesitar de mí, dependes de mí para poder vivir. Sí, de hecho se utiliza una comunicación muy distorsionada, es un fenómeno que le llamamos doble vínculo, donde pareciera que te alientan a que vueles, a que emprendas tu vuelo, sin embargo te dicen no tienes recursos, no sabes cómo hacerlo, te va a ir mal, entonces no te arriesgues y mejor quédate aquí en casa. Eso permite también que papá y mamá tengamos cierto control porque al darte todo y tú verte como una persona incapaz de poder sobresalir solo, pues tenemos cierto control. Sin embargo, el hijo también tiene mucho control. Entonces, es un juego de controles un tanto perverso que sí tenemos que empezar a desprenderlo como papás. Y lógicamente yo creo que tendríamos que empezar primero por eso, Alonso, que te decía hace un momento, no hacerle las cosas a nuestros hijos. Dejarlos que tomen decisiones, dejarlos que se equivoquen. A final de cuentas, creo que lo que más nos permite crecer en la vida es aprender de los errores. ¿Y cómo salirse de esta relación tóxica? ¿Cómo romper con esto, Pedro? ¿Recomiendas que ir a la terapia? Lo digo porque cuando hay papá y mamá, la situación puede, en cierta manera, ser más fácil de sobrellevar, ¿no? Porque si te sales como hijo de la casa, pues papá, mamá y podrán lidiarse entre ellos. Pero cuando solo está papá o solo está mamá, y que incluso además de esto de sin mí no puedes vivir porque yo te hago todo aquí, todavía está encima el chantaje de pobre de mí, me vas a dejar solo aquí en casa. ¿Cómo salir de esta relación? Mira, primero que nada tenemos que empezar a buscar conocer nuestros recursos
de forma individual. Si hay limitantes para poder identificarlos, es importante el apoyo de un especialista. Pero obviamente la mayoría de la población sabemos cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestras limitantes. Va a haber chantaje por parte de papá, por parte de mamá o por parte de la persona con la que convivimos. Es empezar a darnos cuenta que no les va a pasar nada. Es empezar a darnos cuenta también que independientemente de que nos quedemos o nos vayamos, la vida de ellos va a continuar. Funcionan con o sin nosotros, aunque dentro de este tipo de codependencia se llegue a pensar que el uno funciona por el otro. Entonces es empezar a reconocer cuáles son nuestras habilidades. Si es necesario, sí buscar un apoyo de un especialista, pero yo creo que es más chamba de nosotros como papás, que empecemos a dejar que nuestros hijos experimenten el tropiezo, experimenten el tal vez chocar con la pared, pero que también se den cuenta que pueden ser independientes y que van a crecer. Si no, van a tener un hijo con el síndrome de Peter Pan y la verdad es muy complicado tanto para el hijo como para los papás. Siempre esperando de campanita. Así es. Pedro, muchísimas gracias por este tema muy interesante. Seguro ya estamos recibiendo comentarios. Hay en las personas inquietud por este tema, habrá algunas dudas. Recuérdanos dónde te pueden contactar, dónde pueden consultarte sobre este tema o sugerirte algún otro para la próxima colaboración. Pueden contactarnos vía telefónica en el 92 47733, visitarnos directamente a las instalaciones del Centro de Integración Juvenil. Estamos ubicados en el Parque Magdaleno Varela Luján, se conoce más como Parque Hundido, estamos frente al Mercado de Abastos, y en redes sociales pueden buscarnos en la página de ACIJ Zacatecas. Pueden dejar su comentario o alguna sugerencia y con gusto tratamos de dar respuesta. Te agradecemos, Pedro, el que estuvieras esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes, Cris. Y a las 6 de la tarde